Teresa. Gloria sea al Señor Jesús para siempre. Sean todos bienvenidos, ovejitas. Estamos contentos con el Señor por poder reunirnos una noche más, una vez más. Estamos delante del Señor Jesús, alabando su santo y maravilloso nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Quiero también, hermano, bendecirles porque pues han sido fieles, hermano, para con el Señor, toda vez que somos participantes de los tiempos finales que estamos viviendo, y ustedes son testigos. Leímos hace poco en el libro del doctor Lucas que el Señor Jesús dijo, porque esto lo quisieron ver los profetas, muchos sabios, los antiguos, y no lo vieron, quisieron oírlo y no lo oyeron, mas a vosotros os ha sido dado poderlo oír. Así que es una misericordia de parte del Señor que esta noche podamos reunirnos y estar juntos, alabar su santo, precioso y maravilloso nombre. La verdad que Dios ha sido bueno y tenemos tanto por qué agradecerle a Él sus bondades. Así que yo quiero en esta hora preciosa, hermanos, sin más dilación, saludar a los hermanos que siempre nos siguen, y aquellos que lo ven ya de manera reflejada, lo ven en reprise, ya lo ven grabado, y los que no pueden por tantas circunstancias agregarse con nosotros en vivo como lo estamos haciendo en este momento. Sean bendecidos. Les enviamos una palabra de alegría, de gozo a nuestros hermanos que nos ven en Quiché, que nos ven en Honduras. Que el Señor consuele sus corazones. A nuestros hermanos que nos ven en Cobán especialmente. Miren, Cobán es un lugar lacustre, es un lugar con espejos de agua. Ancestralmente, somos los humanos los que fuimos ganándole la tierra o tierra al agua. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hoy que ya se detuvo, por ejemplo, hoy, hermano, un calor exorbitante aquí en la capital, para los que tuvimos que andar, personalmente me acerqué al hospital Roosevelt. Qué cuadros los que se ven ahí, hermano, tan duros, tan terribles. Y no se les olvide que si Cristo tardara en venir, pues en algún hospital vamos a terminar cualquiera de nosotros, los humanos, o en nuestras casas. Entonces, sembremos, hermanos, y no por miedo, por gratitud. Si usted conoce gente enfermita, ore por ellos, por teléfono, siempre, ovejita, por sus hijos, por todos los que usted tiene, que usted ama y que le aman a usted. Pero le mencionaba el tema del calor, el cielo despejado totalmente, como son ya los meses de noviembre, ¿verdad? O siempre fueron. Pero les quiero mencionar algo con mucho cariño, y es que Cobán sigue subiendo el agua, pero es porque, miren pues, ovejitas, nosotros les ganamos tierra a lo que era agua en Cobán específicamente. Entonces ahora con tanta agua, porque eso pesa, usted lo sabe, ¿por qué se caen los árboles? Porque el agua que retienen las ramas es muchísima más la acción del viento. Bota esos grandes paladines de madera, ¿verdad? Los árboles. Entonces el agua ejerció presión y volvió a abrir los ductos subterráneos o corrientes que otrora, o sea que en el pasado fueron agua que alimentaban a los lagos, y los lagos se alimentaban de ellos y viceversa, ¿verdad? Eran afluentes o desagües, más que todo afluentes. Entonces con estas lluvias se destaparon esos y el agua reclama lo que es de ella, ¿me entiendes? Lo que hace 100 años eran lagos hermosos, o 200 años o 300 años, pues el agua volvió a brotar, y ahora mi linda no se quiere ir, ovejitas. Así que, ay Dios, hermanos, sean benditos, paciencia y gozo en el Señor. Hoy estábamos viendo las imágenes de la iglesia de nuestro hermano David Navarro en Cobán, hermano, y el agua llegó hasta el altar de la iglesia, y no un ratito, ¿verdad? Sino hubo que esperar hasta que la misma, por efectos naturales de la gravedad, de la bondad divina, de la evaporación, pues se exterminara más el elemento humano, ¿verdad? Pero, hermanos, son cuadros verdaderamente difíciles, y eso es lo que nosotros sabemos, porque
No sabemos la profundidad de lo que fue en Honduras como en Nicaragua. Y pues dicen que ya en Cuba hay lugares bajo agua, que el día sábado, pasado mañana, llega a Miami. La misma ETA ya como una depresión tropical, ya no como un huracán como entró en Puerto Cabezas, Nicaragua, en grado 5, 4 o 5, que en temas de huracán el 5 es la mayor expresión de destrucción que puede tener un huracán, ¿verdad? Así que pues lamentamos las muertes, los desaparecidos. En Guatemala quiero mencionarles a los que nos ven en todo el mundo que ya el día de hoy se declaró una aldea como Camposanto, porque es demasiada tierra como para seguir escarbándola, y no es lo mismo escarbarla cuando está lodo todavía, porque es más maleable que una vez esta se ha secado. Así que en paz descansen, que se hayan vuelto a Cristo, hermano, porque miren, mi papel como ministro del Señor es decirle que la muerte no avisa, que el humano debe de estar preparado siempre. Usted debe de todas sus noches encomendarse a la mano divina y despertar glorificando a Dios, salir alabando su santo nombre, porque nadie conocemos, hermano, cómo nos va a tocar como humanos que somos y vivimos en este ambiente. Quiero saludar, hermanos de mi corazón, a mi hermana Brenda del Cid, a mi hermano Antonio Espina. Quiero saludar también, hermano, a mi hermana Evelyn. Te bendigo, hermana Evelyn. Ya el día sábado vas de vuelta a lo que ahora es tu país, ese país hermoso que te ha cobijado, hermana. Gloria a Dios, hermanita Silvia Boche, mi hermano Robert Antonio Sandoval. Maíba, te bendigo, hermana Maíba, hermano Roberto Gómez. Beli, te bendigo, hermanita Beli, Dios te guarde. También a mi hermano Josué Chamalé, te bendigo, hermano Josh. Raymond Coleman, God bless you too, thank you, sir. También bendigo a mi hermano Ed Cifuentes, que está con nosotros en esta hora, y a todos los que nos están viendo, a la familia Jardín del Edén también, y a todos aquellos que están con nosotros. Yo quiero entrar de lleno a la palabra. Estamos dándole gracias al Señor en el mes de febrero, creo yo, o marzo. Predicamos cuando iba a terminar la pandemia, cuando no se veía nada, cuando esto estaba empezando, cuando todavía eran aquellas angustias, aquellos temores de los cuales se beneficiaron muchos. Pero hoy vamos a leer lo que les va a pasar a todos ellos, hermano, que hicieron uso de la angustia, terror, miedo, persecución. Ellos van a terminar igual según la Escritura. Todos aquellos que aprovecharon la quiebra de otros para enriquecerse. No, hermano precioso, mejor nosotros lo que Jehová nos dé, ovejitas, porque eso Él sabe responder por Él y honrar su santo nombre, pero no lo que no es de nosotros. Oh, hermano precioso, oiga esto. El día martes 3 de noviembre, en pocas palabras, fue lo que se predicó, que iba a terminar la pandemia, o iba a comenzar a ganar o perdiera el señor Trump, iba a empezar a terminar. ¿Por qué? Porque si no se les podía salir de control. Y miren, pues Satanás todo lo copia. Que el Señor en esta hora lo engrillete, lo reprenda. La Biblia dice que Dios juntamente con el problema da la solución. Entonces los chinos no iban a sacar un virus que no tuviese en ellos el antídoto. Toda la vida lo tuvieron. Por eso fue que pronto pasó allá la enfermedad. Ya se veían nadando en piscinas, en bailes, en todo tipo de diversiones, porque ellos inmunizaron rápidamente a su rebaño, porque el enemigo lo copia todo. Juntamente con el problema, juntamente con la enfermedad, estaba la vacuna. Pues fíjese, hermano, que el día de antier, Pfizer, que es, digamos, la empresa pues reconocida a nivel mundial, que vienen desde la vieja Europa, hermano, desde los países nórdicos como Suiza, que se arropan el derecho de ser los mejores laboratorios o con mejor farmacopea. Pues ellos dijeron que su vacuna ya estaba comprobada que es 90% efectiva. Y que ya en la segunda semana o a partir de la segunda semana de diciembre empezaban la distribución en lotes de 100 millones de unidades. Entonces, ¿no le parece raro que ya pasaron las elecciones
y ya salió. El tema era cambiar al personaje que estaba gobernando la nación del norte, como lo es Estados Unidos, porque Trump en medio, hermano precioso, ese carácter iracundo que tiene él, de esa mirada altiva y todos los daños, los hierros que él tiene, es un hombre que cree en la familia, que cree en los matrimonios heterosexuales, que cree en el Señor, que profesa una religión y todo lo que sabemos. En cambio, el personaje que en teoría se ha autodenominado ya como vencedor de la justa electoral, como es el señor José Biden, pues él mismo menciona, hermano, que él es pro-choice, se dice en inglés, o sea que él permite que la gente elija abortar o no a un chico. Fíjese que él incluso en sus ONG que él tiene, le hizo una aportación a una universidad, pero esta universidad dentro de sus principios tiene la vida, porque la ley constitutiva de Estados Unidos menciona que el gobierno, el Estado es garante de la vida desde su inicio, o sea, desde la fecundación, aunque algunos estados, por ser una nación federal o por un país de federaciones, por eso se llama estados, que son 50 estados unidos en una sola comarca, pues muchos de ellos toman decisiones de manera personal y de esa cuenta en muchos de los estados es permitido el aborto. Pues en Nueva York lo permite hasta un día antes de dar a luz, hermano. Ellos son el peor de todos los estados, ¿verdad? Porque en su mayoría lo que clínicamente se aconseja es que sea hasta la semana 14, porque luego de eso puede generar problemas aún en el cuerpo de la persona que está abortando. Y no, hermano, sí le aceptaron el dinero que Joe Biden dio a esa universidad, pero pusieron ese dinero anónimo, por cuanto él es pro aborto y pro todo lo que sea LGBT. Ahora, yo quiero predicar, hermano, en esta noche, una enseñanza que ojalá se le haga rema. Yo sé que hay personas que Dios ya preparó, hermano, de mi corazón, para que puedan escuchar su palabra, que el corazón de ustedes ya está preparado para recibir, hermano, para que cuaje en sus corazones la hermosa palabra del Señor, que hoy todavía la tenemos en medio nuestro, todavía es un activo de la iglesia, poder tener las palabras fieles del Espíritu Santo, y la forma de saberlo es que tú sientes el regocijo dentro de ti, que no eres el mismo de cuando se comienzan los mensajes a cuando los terminamos, hermano. Hay un cambio, hay una diferencia maravillosa. Y esta noche, hermano, me trae a mi corazón que por favor usted busque en el libro del Éxodo, capítulo 12, en su versículo 31. Y ahí hay algo que quiero antes hacer un preámbulo de la siguiente manera. Hermano precioso, mire pues, la enseñanza de esta noche es la siguiente. El Señor trató con el pueblo de Egipto para que dejase ir a Israel, que ya había cumplido su tiempo de penalidad en Egipto, hermano. El Señor había dicho que iba a estar 400 años y finalmente Israel estuvo 433 años detenido en Egipto a causa de su rebelión, de su necedad y del pecado. Cada vez que el pueblo del Señor cae cautivo, cautivo en el temor, cautivo en las deudas, cautivo en el enojo, cautivo en el odio, en la venganza, en la traición, es porque hemos abierto puertas. Y Dios aprovecha de una vez a limpiar su casa, hermano, a sacar las áreas que ya no nos sirven. ¿Para qué quieres tú el área del odio, el área de la venganza, el área del menosprecio, el área de la depresión, el área del orgullo, de la autosuficiencia? A ti ya no te sirven. El Señor dijo, aprended a ser mansos y humildes como yo, dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que, ovejitas de mi Padre Celestial que me escuchen, hay que entregar las áreas y por el Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, las obras del alma. Que si me hacen yo hago, si me dan yo doy. No, ovejita, mire, la Biblia dice que Jehová es suficiente. La Biblia dice, yo pagaré, ha dicho Jehová, en cuanto, porque él mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Él sí sabe, hermano. Nosotros o nos pasamos o no lo suficiente, no, hermano. Mejor dejémosle al Señor las cosas, porque existe un Dios. Si hay un Dios
que todo lo ve, hermano, que Él es vengativo de toda aquella injusticia que en impunidad se hace, no solo en contra de sus hijos, porque Dios es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable, independientemente de qué etnia, de qué segmento sea, de qué religión. No importa, hermano, Dios es un Dios justo. Y ahora, bajo este mismo principio, Israel estuvo condenado, hermano precioso, a ser extranjero en tierra de trabajo, en tierra de maldición, de otros dioses, de otra lengua, de otra escritura, y se perdió. Israel sencillamente ya se había perdido y hubiese sido asimilado de ahí en adelante como un segmento más de Egipto, y hubiera muerto como Egipto, hermano, ¿me entiende? Como un egipcio más, aunque era asimilado. Lo podemos ver hoy. Y miren, ovejitas, ahora es que yo puedo entender por qué razón todas esas migraciones del continente africano hacia el europeo. Y fíjese, hermano, a mí me gustaría de todo mi corazón que usted ponga lanchas con migrantes africanos hacia Europa. Póngalo. Y mire qué lanchas más hermosas las que sacan estos ingratos ahí, hermano, unos motores, pero carísimos. Y entonces se pregunta uno, ¿y de dónde consiguen dinero si no hay dinero? Por ejemplo, le voy a decir los balseros que de Cuba salen para Miami, que son 90 millas náuticas. Ellos lo hacen en balsas de Playwood. Y estos hombres tienen tremendas lanchas inflables, lógico. Ahora podemos entender que la misma ONG que anda apoyando los abortos y toda esa cosa de la izquierda y del socialismo es la que les provee tremendas lanchas, tremendos motores para que se vengan a Europa, para mixtar, para volver una Europa que se vuelva, hermano, o socialista, o incrédula, o atea, o que se vuelva musulmana. Y entonces ya está calculado que dentro de 30 años Francia va a ser completa y totalmente negra por toda la migración que ha venido de Europa de ese color. Entonces el plan es precisamente eso, una reestructuración humana. Hermano, escúchenme, hay algo que se llama weforum.org. Fuera bueno que usted lo vea, hermano. Qué terrible, ahí tienen ellos cómo quieren diseñar al nuevo humano. Y miren pues, hermano, escúchenme, por favor, escúchenme. De quedar este hombre Trump, este hombre Biden, él es uno de los que promueve. En el 2016 él dijo que era importante, escúchenme, que era necesario, que era urgente crear un nuevo orden mundial, un nuevo humano. Lo voy a colgar yo después para que usted escuche las declaraciones que él mismo dio cuando era vicepresidente de Barack Obama. Y escúcheme, hermano, él está de acuerdo con que todo humano sea igual. Oiga, pues, quebrar las economías capitalistas y volvernos todos socialistas. Hay países socialistas que les va muy bien, como por ejemplo Canadá y todos los países nórdicos. En Canadá, de cada $100 que usted gana, 60 se van al erario nacional como impuestos, y el 40%, o sea, $40 de cada $100 solo le quedan a usted, y los otros 60 se van al Estado. Ahora, eso sí, todas las áreas del Estado son funcionales, hermano. La salud es de primera, el agua, todo, la luz, todo lo que usted necesita se lo paga casi el Estado. Fíjese que hay unos ferries, unos barcos que tienen que llevarlo de un lugar a otro y cobran $2, hermano, por Dios bendito, y son unos barcos que parecen hoteles y solo son, como decir, un bus público, solamente que se mueve en agua. $2, hermano, pero son países socialistas. Entonces ellos creen en ahí, no existe hombre y mujer, sino todos son neutros, no sé, hermano. Mire, eso es lo que usted y yo ya sabemos hasta el cansancio. Ahora yo vuelvo con ustedes. ¿Por qué Israel estaba cautivo en un país pagano que tenía muchos dioses, no solamente uno, que a sus faraones ellos le rendían pleitesía como a Dios? Eso usted lo sabe, ustedes y yo lo aprendimos en la escuela, en el área de historia, en ciencias sociales, en ciencias naturales. Lo vimos todos, hermano, desde nuestras primeras enseñanzas,
que ellos eran venerados como si fuesen dioses. Y aquí es donde yo quiero enseñar esta noche. ¿Por qué el Señor se esperó 10 plagas con el pueblo egipcio? ¿Ha leído usted que la Biblia dice, y con cada plaga que venía, y Dios endurecía el corazón de Faraón? Ahí lo vamos a colgar para que usted vea los enunciados, para que usted busque en la nomenclatura bíblica. Éxodo 11:10. Éxodo 11:10 dice que Dios endurecía el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Dios. Entonces parecía un juego del juego al ratón, hermano, del gato y el ratón. ¿Qué estaba haciendo Dios? Era todo un juego. No, hermano, miren, yo le prediqué en la vez pasada, nos quieren dejar ir para matarnos. ¿Se recuerda? Cuando se abrieron de nuevo, hermano, todas las libertades y garantías que están impresas en nuestra Carta Magna, y se nos permitía con algunas restricciones volver a la normalidad, pero mencionábamos que era únicamente un tema de más contagios, porque de tanto estar encerrados, de tanto no poder hacer esto, hacer lo otro, se iban a desbocar y los contagios iban a ser como que era una máquina de poporopos, una poporopera de infecciones. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo de Dios, porque a mí me llama la atención. Mire, pues qué cosa más rara, ¿verdad? Que ahora que fue este diluvio que se nos vino con el ETA, este huracán, ¿qué pasó con los contagios? Fíjense que hicieron 60 pruebas, 600 pruebas, y de las 600, solo 90 salieron positivas, hermano. Después de traer 1000 diarias, 1500 diarias, 900 diarias. Mire, son de las cosas que nunca vamos a dejar de entender, pero que nosotros como hijos del Señor debemos de mantener la paz, porque, hermano, esta prueba, ¿qué es esta prueba? Para ver tu fe. Miren, si usted supiera cuántos hermanos se volvieron atrás de la fe, si usted supiera cuántas iglesias se cerraron porque no se pudo sostener los gastos fijos, las rentas, pese a que mucha gente se puso su mano en su corazón y en su conciencia y ayudaron a mis colegas, a mis homólogos, hermano, con bajar mucho de la renta que se pagaba toda vez que no se podían usar, hermano, los espacios. El caso mío, por ejemplo, nuestra iglesia, porque estamos en sector rojo, nos indica que es de una hora menos, de una hora menos, ¿verdad? Y que entre servicios debe de haber una hora y que tienen que ser a cada 2 metros. ¿Sabe cuántas sillas caben en mi iglesia si lo hago tal y como lo menciona el protocolo? 7 sillas. Y entonces, hermano precioso, yo tendría que hacer, no sé, 20 cultos tal vez. Y usted sabe que eso no es posible. Entonces quiero mencionar que usted y yo no imaginamos cuántas iglesias se cerraron. En mi país, este sábado ya abren los cines. En mi país, este sábado ya los aires acondicionados van a enfriar por medio de la partícula de freón aquellos espacios gigantes con distanciamiento social. Pero ¿cuánto tarda una película? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Hora y media? ¿2 horas? Hermano, ahí no hay distanciamiento. O sea, ¿cómo le explico? El tema es, sí todo, no las iglesias, cuando debería de ser primero, independientemente del segmento, hermano, porque clama el justo y Jehová le escucha. La Biblia dice que en todo lugar donde sea invocado el nombre del Señor, Él escuchará, porque Él ve el corazón. Él no ve lo grande ni lo fuerte del hombre, sino ve la necesidad. Y entonces nosotros lo primero que deberíamos de haber abierto es las iglesias, o habérsenos dado instrucciones, hermano, haberse ordenado a las municipalidades que se abriesen los salones municipales, los parques. Pero no, hermano, es un tropiezo tras otro. ¿Quiere que le cuente algo? Solo para que usted escuche. En el caso mío, son 5 filtros los que yo tengo que pasar para que me autoricen. Y cuidado y me paso, hermano, que las multas son a veces muy, ¿cómo le digo?, infrahumanas. No son lógicas. Nuestra ley indica que la pena no debe de ser mayor que la falta. Y aquí hay multas de 150,000 quetzales, ovejitas, o
$20,000, pues. Entonces, escúcheme, hermano precioso. Estamos esta noche reunidos en la presencia del Espíritu Santo, del Kadosh Adonai. Y Él dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre reunidos, ahí estaré yo, aleluya. Y yo puedo sentir la presencia del Maestro de Galilea, del Maestro de Nazaret, de aquel hombre raudo, hermano, que caminó por 3 años y medio por todo Israel, sanando los enfermos, devolviendo la vista al ciego, levantando de los muertos al que había fenecido. Ese mismo Cristo esta noche está aquí y está en tu casa, moviéndose, sanando, liberando, rompiendo toda ligadura del infierno. Y hermano, yo vuelvo con usted. Dijo entonces, y lo quiero leer textualmente, versículo 31, dice, hizo llamar Faraón a Moisés y a Aarón, su hermano, y los llamó de noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Óigame, hermano, óigame esto, por favor. La mayoría de desastres, y lo hemos predicado y lo hemos vivido, se dan de noche. La mayoría de acontecimientos terribles, individuales o colectivos, se dan de noche. Porque históricamente el humano tiene un miedo natural a la oscuridad. Porque en la oscuridad se mueven espíritus, hermano. Era la forma en que muchas veces nos sosegaron nuestros abuelos, nuestros padres, asustándonos con el miedo, con ruidos. Y era un miedo que genéticamente se fue trasladando en nuestras vidas. Y oiga, qué terrible, hermano. Porque este hombre, hermano, ya en la última plaga, que es la del versículo 31, fue la plaga en la que Dios mató a todos los primogénitos. Y aquí quiero decir algo, Dios sí se venga, Dios sí es vengador, pero no la venganza suya y mía, que es una venganza con el hígado, es una venganza con odio, es una venganza con ventaja, con alevosía. No, la venganza de Dios es perfecta, como una balanza, ojo por ojo, diente por diente. Dicho de otras palabras, la ley nuestra dice que no puede ser mayor la pena que la falta. ¿Ya me entiende? Entonces, no, si alguien se robó un huevo de gallina, va a pagar 1 año de prisión. De hecho, el último recurso que utiliza un juez en sus 5 sentidos, hermano, de jurisprudencia, es dejar detenida a una persona, porque él sabe que la persona en libertad vale más, puede hacer más, si no existe peligro de fuga ni obstrucción al conocimiento de la verdad, siempre le va a permanecer en libertad, porque él es más productivo desde la forma natural hasta la cognitiva o emocional. Y aquí vuelvo yo con ustedes. ¿Por qué de noche, hermano? Mire, Dios al final de cuentas, y aquí yo ya estoy entrando, hermano, de mi corazón con total velocidad a 1000 por hora, ovejitas. Óigame, por favor. Ya no era Israel. Óigame lo que le voy a decir, y lo digo con total propiedad, está en la Biblia. Y la Biblia dice que las cosas que ya pasaron, hermano, son sombra para nosotros en el presente. ¿Qué está pasando aquí? Escúcheme, por favor. Todos los años, aleluya, que Egipto se sirvió de Israel, los años que Egipto enterró a los hebreos en las tierras de Egipto y que se olvidaron ahí, que no hubo una tumba con nombre, que fueron más de 400 años, se lo iba a cobrar Dios a Egipto, hermano precioso. Por eso tú debes de ser justo, tú debes de pagar lo que tú acordaste con tu empleado, con tu empleada, con el chico que te ayuda en esto, con la chica que te ayuda en lo otro, no porque él no sabe aprovecharnos, hermano, no. Si tú quedaste en algo, en eso págalo, porque la vida se encarga posteriormente de cobrar. Siempre hay cobradores que nos alcanzan a todos los seres humanos tarde o temprano. Los chicos dicen, el karma te alcanza, dicen los chicos, la mala vibra, no sé qué más palabras usan ellos, pero la realidad es que Dios le iba a cobrar a Egipto, que se enriqueció de ella, que lo usaron, eran esclavos, los humillaban, hicieron una economía pujante a causa de ellos. Y yo quiero ser enfático, hermano, la economía de nuestros países latinoamericanos
está fundamentada y sustentada en las remesas que nuestros hermanos, como inmigrantes en Estados Unidos de América, de forma legal o ilegal, con documentos o indocumentados, porque son dos cosas distintas. Se puede estar en Estados Unidos ilegalmente y tener documentos. Y muchos de nuestros hermanos, que al parecer son entre 2.5 y 3 millones de guatemaltecos los que están allá, muchos de ellos, además de estar ilegales, están indocumentados. ¿Por qué? Porque nuestros consulados quedan muy lejos. Las audiencias que les dan fallan. Cuando van a sacar un DPI, hermano, se vuelve eso un viacrucis para poderlo obtener, empezando desde el precio, hermano. Mire, desdichadamente, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el policía norteamericano te pare y tú tengas un documento y aunque estés ilegal, si en la base de datos no tienes ningún reclamo de ningún órgano jurisdiccional, entiéndase, un juez, entonces te dejan ir en la mayoría de los casos. El papeleo que gasta un trooper en llevar un ilegal sale más caro, entonces lo dejan ir, pero si no tiene papeles y no tiene nada en la base de datos, tienen que llevarlo porque no sabe quién es. De tal manera que si alguna autoridad nuestra nos escucha, algún cónsul de los muchos que hay en Estados Unidos, puesto que la ley indica que donde haya más, igual o más de 20,000 connacionales nuestros, debe de haber un consulado. Y por ejemplo, Las Vegas, eso lo pasó, y ahí está mi hermana Evelyn, que puede fácilmente confirmar lo que estoy diciendo. Las Vegas tenía 20,000 guatemaltecos hace 20 años, hermano, y están suplicando un bendito consulado para no tener que venir a Los Ángeles, porque hay 2 puestos del ICE que detienen los vehículos, y lo que no les pasó en Las Vegas, Carlos Mejía Méndez, les puede pasar yendo de Las Vegas a Los Ángeles. Ahí está mi hermano Carlos Mejía, que está diciendo amén a lo que yo estoy diciendo. Él es un inmigrante, es un ciudadano de los Estados Unidos, país que te arropó, hermano, bendito sea esa nación. Entonces, si alguien nos escucha que es diplomático, que tiene influencia, hermano, amigo guatemalteco, por favor, provee los DPIs a nuestros hermanos allá. Dios te va a bendecir, envíalos por cientos de miles, habiendo llenado todos los requisitos que para dicho efecto la ley del RENAP, que es el registro de las personas de nuestro país, necesite. Pero hazlo, viabilízalo, quita la burocracia, porque sembrando es como un día vamos a cosechar. Y dice la escritura, ovejas, en el nombre del Señor, que vino Faraón, hermano. Oiga, pues Dios se vengó con 10 plagas. 10 plagas que destrozaron la economía de Egipto, destrozaron el ganado de Egipto, confundió el alma de Egipto a tal manera que la Biblia dice que los egipcios tenían temor de los hebreos. De aquel hebreo que si lo mataban no había problema, porque no valía más un perro que un judío, hermano. Y eso lo vimos también hace 500 años, 600 años. Que los judíos no valían un centavo, hermano, que se cambiaban el nombre, se cambiaban los apellidos, porque ellos mataron al maestro. Y el capítulo 12 del libro de Daniel dice que iban a ser tirados en todas las naciones. Y Jesús mismo dijo, vagaréis errantes. Y ellos dijeron, realmente este era un justo, y que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Y de esa cuenta Israel anduvo errante de país en país, cambiándose de nombre, hermano precioso, hasta que Dios en su fineza, el 14 de mayo de 1948, se fundó el Estado de Sion, el Estado de Israel, y fue reconocido ante las Naciones Unidas, y nos honramos como hijos del Señor, como guatemaltecos, hermano, haber dado el segundo voto para que Israel, el segundo de todos los que se dieron, para que Israel fuese nación, como lo fue ahora, que se trasladó la embajada estaba en Tel Aviv, que es la ciudad económica de Israel, y se trasladó para Jerusalén, que bíblicamente debe de ser la ciudad de Israel, no Tel Aviv, porque Jerusalén había sido dividida entre varios, incluyendo los árabes. Pues don Donald Trump firmó el decreto para pasarla, y el segundo país, hermano, bendito seas Espíritu Santo, en decirnos vamos también, fue Guatemala. Amén. Y el tercer país fue Honduras, hermano precioso, de decir, muevan la embajada a lo que venga a Jerusalén, porque ellos saben, hermano, que está escrito,
bendeciré al que te bendiga, oh Israel. Y nosotros levantamos nuestras manitas y bendecimos a Israel. Israel sea bendito. Shalom Israel. Yisrael Meltor. Yisrael Adonai. Yisrael. Bendito seas donde quiera que estés. Y hermano precioso, ¿qué pasó, hermano, con esta gente que le hizo el dinero a Egipto y Egipto nunca le pagó como Israel trabajó? Dios les iba a cobrar y les cobró con lo último, con lo que Egipto empezó. Porque cuando supieron que había nacido el Salvador que Dios iba a usar para Israel, llamado Moisés, mandaron a matar a todos los niños de 0 a 2 años. O sea que la camada que venía con Moisés sencillamente la mataron. Los amigos que venían hebreos con Moisés a la tierra los exterminó Faraón. Y lo mismo hizo Jehová. Jehová mató a todo primogénito de la casa de Egipto y de todo aquel que no tuviera la sangre del cordero manchada en su dintel de la puerta. El ángel de la muerte, el ángel destructor, el cobrador de Jehová, entró a esa casa y lo mató. Y aquí quiero decirte algo, amigo que me oyes y hermano que me escuchas, en cualquiera de las latitudes nosotros tenemos salud, tenemos agua, estamos calientitos. Y ahorita mientras estoy predicando, todavía hay hermanos que están durmiendo arrimados como huéspedes, hermanos sin saber del día de mañana, que lo perdieron todo, que empezaron como el día en que se casaron sin nada. Y la Biblia dice: por cuanto te acordaste del extranjero, del huérfano, de la viuda y del pobre, también yo me acordaré de ti, dice Jehová. Y le dijo el Señor a Israel: acuérdate del extranjero que vive entre ti y entre tu pueblo, porque tú también fuiste extranjero. Hermano de mi corazón, yo tengo alabanza en mi alma, porque yo sé lo que es andar pidiendo a veces posada. En el año 2001, la casa que habitábamos se incendió, se terminó todo. No, hermano, si yo he sido también procesado, también la mano de Jehová, la Biblia dice que la mano de Jehová hiere, aleluya, pero su mano también sanará. La Biblia dice, hermano, no te rebeles cuando de parte de Jehová eres castigado, porque todo al que Dios toma por hijo lo disciplina. Hermano, que estás pasando disciplina de Dios. Todos hemos sido probados por distintas pruebas, pero puedo testificarles lo que la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Se lo voy a repetir, la escritura dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. La Biblia dice: clama el justo y Jehová le oye. La Biblia dice: caerán 1000 junto a mí, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. La Biblia dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Acuérdate de las batallas que pasaste, de aquellas enfermedades, de aquello donde todos te daban la espalda, puerta que tocabas, puerta que estaba cerrada, pero hubo una mano fiel, la bendita mano del Todopoderoso, la mano que vale la pena, la mano que ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Barrica lánzalo, alabazo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Y de noche dijo a Moisés y a Aarón que llegaran. Mira, hermano, Dios le entorpeció la mente a ese hijo del diablo de Faraón. Él no sabía que estaba hablando con su verdugo, el hebreo, porque unos días después, unas horas después, iba a morir en medio del mar Rojo, hermano, destruido por las aguas, porque la Biblia dice que Dios destruyó al caballo y al jinete, aleluya. Dios destruyó al caballo y al jinete, porque vamos a reconocer que hay cosas de las que no podemos escapar, que son más rápidas que nosotros, que son más hábiles que nosotros. Cuando te llama el abogado para cobrarte una cuenta, hermano, que tal vez
hasta ya prescribió y utiliza términos de la ley, los artículos, hermano, para asustarte, porque él usa la ley como un caballo para ser más rápido y veloz que tú. Pero el que está contigo es todopoderoso, y dice la Biblia que Dios destruyó al caballo y también al jinete. Y de esa cuenta hemos visto cómo los hombres que otrora admirábamos por estar en puestos de eminencia, inevitablemente hoy guardan prisión, y lo harán probablemente durante el resto de los días que les queda como peregrinos en esta tierra. Y ahí es donde la Biblia dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia de los ricos. Mejor es comer en paz todos los días legumbres que grandes banquetes con aflicción. Ovejas, escuchen: y llamándoles de noche, les dijo: salid de en medio de mí o de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como has dicho. Miren, hermanos, perdónenme, por favor escuchen lo que le voy a decir. Dios, fíjese lo que voy a decir. Es delicado que yo me comprometa a decirlo lo siguiente: Dios te va a sacar de esa batalla que estás pasando. Dios te va a sacar de ese enclaustramiento, de esa cuarentena, de ese quitar de libertades que tienes. Dios te va a sacar, pero no te va a sacar sin dirección, sino como el mismo Faraón les dijo: váyanse pues y sirvan a Jehová, como han dicho. Porque ¿sabe qué le decía Moisés a Faraón? Le decía: deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que me sirva en el desierto. O sea que nosotros, sirviendo a Dios, limpiamos nuestras conciencias. Sirviendo a Dios, limpiamos nuestras manos. Sirviendo a Dios, pagamos facturas que dejaron todavía nuestros padres en el mundo espiritual. Sirviendo a Dios, nosotros abrimos las ventanas de los cielos para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de ellos, y por cuantas generaciones el Espíritu Santo de Dios así le plazca que hayan, sirviendo a Jehová. Porque algún tiempo servidores del enemigo fuimos, y nuestros cuerpos eran puestos al servicio de él. Mas ahora, lavadas nuestras conciencias, levantemos manos santas, dice la Escritura, levantando oraciones, ruegos y súplicas y ofrendas por los gentiles. Por eso, cuando la gente te pida que ores por ellos, apunta sus necesidades, apunta, hermano, lo que te piden, sus súplicas, sus ruegos, porque ellos saben que tú tienes algo con Dios. Ellos saben que Jehová te oye. Sencillamente se nota, aleluya, cuando alguien tiene una relación personal con Jesucristo, aleluya. El poder del Espíritu Santo sale de cada hebra de su cabeza, de cada poro de su piel. Alabanza sea su nombre. 32. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también. Óiganme pues, hermanos, yo quiero detenerme y dejar esta noche aquí esto. Escúchenme, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 16 al 35, se narra la historia, hermano, de cómo fue cautivo y preso injustamente el apóstol Pablo, que era no solo apóstol, sino maestro también a los gentiles. Este hombre, por no muy pocos días, o sea, por mucho tiempo, fue impunemente puesto en prisión preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque no se le escuchó, porque no hubo un debate público y oral, porque no se le venció en un debate público, hermano, no se le venció para haberle podido retener y quitarle así uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, que es la libertad o libre locomoción. Pues cuando finalmente, hermano, a este hombre, no hallando más recursos, amparo tras amparo, glorifique a Dios y disimule, no pudiendo hacerlo más, entonces le dijeron: vete. Lo latiguearon, hermano, y esos, mira, hermano, los que probamos de chiquito
la riata, el cinturón, el cinto, el cincho, el chicote. Sabemos lo que duele eso, hermano. Pero cuando le dijeron, y ahora vete, le dijeron, no, dijo, no me voy. Y se quedó ahí, hermano, porque así como le retuvieron injustamente, ahora él en su libertad, para probar sus conciencias, no se iba a ir a la carrera, hermano, o rápido, o hecho pistola, como coloquialmente se dice en Guatemala, o hecho bala, irse de volada, como dicen en Nicaragua, hermano, o sea, de viaje, no ovejas. Él se quedó hasta que sencillamente le dio la gana, para que testificara la conciencia de ellos, que por a saber cuántos años le tuvieron detenido al siervo del Señor injusta e impunemente. ¿Sabe qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Devolviéndole su honor a Pablo. ¿Sabe qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Devolviéndole su ganado, sus vacas, su oro, su buen nombre, su buen testimonio, su buen caminar correctamente delante de los hombres en una sociedad nefasta, pero que Dios nos llama a orar por nuestras autoridades y sujetarnos a ellas. Y está hablando no de las espirituales, está hablando de las seglares, de las seculares. Y escúchenme, ovejitas de mi Señor. Aleluya. Dios, hermano, Dios tarda, pero no olvida. Él dijo, nunca os dejaré y nunca os desampararé. Tal vez me estás oyendo en una sala de hospital. Tal vez me estás oyendo en un lugar donde te abandonaron y sencillamente aquellos que comieron de tu mesa hoy te dieron la espalda. Pues no importa. Hay uno que pagó por ti en la cruz del Calvario. Hay uno que no se avergüenza de ti. Hay uno que escribió tu nombre en el libro de la vida. Bendito sea su santo y maravilloso nombre. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Y ese está ahí para consolarte, para darte vida y dártela en abundancia. Y que el día en que Él quiera, Él ahogará al caballo y al jinete. Y ordenará que te entreguen todo lo que es tuyo. Todo lo que te fue quitado, hermano. Literalmente Él te lo va a devolver. Bendito sea su nombre para siempre. Pero es para que le sirvas en el desierto. Nicodemo buscaba a Jesús de noche también. Nicodemo tenía preso a Israel. ¿Cómo, hermano? Claro que sí, si él era el maestro de Israel. Y no le dijo, pues, tú eres el maestro de Israel. Era el que le enseñaba a Israel y le enseñaba con grillete. Les enseñaba con cadena. Por eso venía de noche. Y el Señor le había dicho, hermano, no sé, deja ir a mi pueblo para que me sirva, enseñarles cuál es la verdadera ley. Hay un espíritu de la ley que está entre líneas. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia de Jesucristo, Palabra Viva. Y tenemos como logotipo una Biblia de cristal. Porque el Señor en una visión a mi pastor, al apóstol Otoniel Ríos Paredes, le mostró una Biblia que salía de entre la Biblia de cristal, hermano, que hablaba entre líneas. Eso se llama rema. Por eso la palabra del Señor no es una palabra de moda, es la palabra de Él. Es su palabra eterna. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota, según la Biblia. Y lo creemos, quedará sin cumplirse. Jehová vela sobre su palabra. Si Él te prometió algo, suficiente es Jehová para hacerte prosperar. Israel vive entre 1.500 millones de árabes, gente endemoniada, hermano, que los quieren destruir. Ellos apenas son 6 millones de judíos y duermen y comen y descansan, porque Jehová dijo, aunque un ejército acampe contra ustedes, no temerá su corazón. Aleluya, bendecido sea Jehová esta noche. Y yo te digo a ti esta noche, ovejita, que me escuches. Mi pastor siempre nos contó la historia de un hombre que fue detenido injustamente, hermano, injustamente. Y tras pasar 30 años de una cadena perpetua, llegó una carta de perdón. Fíjese, nos lo contaba, mi pastor siempre nos lo contó, que le enviaron la carta de perdón de parte del rey para que él se fuera, y él era un hombre libre. ¿Y sabe qué hizo él con la carta de perdón? La rompió, hermano. Y dijo, si yo acepto la carta de perdón,
junto con la carta de perdón, acepto, por lo cual ustedes me encerraron a mí injustamente. Y no se fue. Pues mi pastor hacía la alegoría diciendo, ¿usted qué hubiera hecho? Pues, porque tampoco va a llegar uno a esperar a que el rey le diga, sí, te le perdonar. No, hermano, mire, si le dan su carta o no sé, eso ya es algo muy individual. Porque tal vez el grado, hermano, de exquisitez que usted tiene es altísimo y usted prefiere la honra completa y no a medias. Pero escúcheme, hermano, Nicodemo llegaba de noche. A Pablo le dijeron, va, te me vas, pero te me vas ya. Y él dijo, no, señores, devuélvanme mis vacas, devuélvanme mi buen nombre, me devuelven mi salud. Mi páncreas estaba sano, mi hígado estaba sano, mis riñones antes de entrar a esta lucha estaban sanos. Y yo no me voy de aquí si no me devuelven mi salud. Diablo mentiroso, diablo de aflicción, diablo de enojo, diablo de odio, diablo de traición que has robado en esta hora. Te ordeno que suelte las vidas por el poder de Jesucristo. Pero hay un dato más. Llegaron los alguaciles con Jesús mientras éste predicaba y le dijeron, manda a decir a Herodes que te vayas ahorita y que te vayas ya, le dijeron. Y él contestó y dijo, díganle a esa zorra. Oiga, ¿cómo se refirió papá, hermano? Alabe a Jehová y bendiga su nombre. Díganle a esa zorra, dijo, que hoy predico, sano enfermos, mañana libero endemoniados y después me voy. Y dice que los alguaciles regresaron temblando con el rey y le dijeron, mira, ese hombre habla como quien tiene autoridad. Ahora le voy a decir algo, escúcheme. 30 años atrás, 32 años atrás, cuando andaban buscando a Jesús para matarle, porque Herodes se acuerda que había dado la orden de matar a todos los recién nacidos de 0 a 2 años, como pasó en Egipto también. O sea, hubo una secuela, hubo un reprise de lo que pasó. La Biblia dice, y siendo alertado en sueños, José y María tomaron al niño y se fueron a Egipto para que se cumpliese lo que estaba escrito, de Egipto te llamé. Hermano, escuche, cuando uno es recién nacido en Cristo, uno huye, uno tiene que huir. Tienes que huir de los amigos, tienes que huir de todo lo que te hace caer, de lo que te tiene prisionero en las malas juntas, mentiras, malas palabras, vicios, lo que sea. Sales huyendo y te cubren otros, tu padre espiritual, tu nodriza espiritual, aquellos en los cuales Dios depositó tu vida para dar tus primeros pasos en Cristo. Pero una vez que creces, una vez que ese Cristo ha crecido en ti, aleluya, que antes te hacía caer el olor al guaro, hermano, a la marihuana, a la droga, que te hacía caer la depresión, ahora te da risa y le dices, diablo mentiroso, y yo me voy de aquí hasta que se me dé la gana. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Y les apremiaban que se fueran. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano? Y Jehová dio gracia al pueblo de Dios delante de los egipcios, 36. Y les dieron cuanto pedían. O sea, lo que Israel le pedía, dame esto, dame aquello, se los daban. Así despojaron a los egipcios. Mire lo que dice el 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Escúchame, hermano, Israel no estaba jamás aprovechándose de la situación. Estaba siendo indemnizado por los 433 años que lo usufructuó Egipto, hermano. Que le ofendieron y le menospreciaron. Nunca se le olvide, Dios le está cobrando a las economías. ¿Quién es el que pone los salarios mínimos, hermano, en cada país? ¿Quién es el órgano gestor o equilibrante en cada país, modulador, para saber cuál debe de ser el sueldo o salario mínimo? ¿Qué poder adquisitivo tiene la moneda? ¿Para cuánto alcanza lo que una persona en su salario mínimo, en la mínima expresión legal, puede tener para sobrevivir? Si en el caso nuestro creo que son cerca de 3,000 quetzales o el equivalente a $350, y eso es lo que vale regularmente el alquiler de una casa.
¿Qué se hace con el agua, con la luz, con los gastos fijos, la escuela, medicina, estudio, uniformes? Hermano precioso, tenemos que confiar en que un día Jehová ordenará nos devuelvan todo. Tal vez no en esta tierra, ovejitas, porque esta tierra no es tu hogar ni el mío. Y quiero testificarles algo. Dios ha sido fiel hasta aquí, nos ha ayudado Jehová. Esa palabra no es que de aquí en adelante ya no, sino habla en presente. Ese presente lleva 35 años cumpliéndose en mi vida. Y a medida que yo avance a la vejez, a la tercera edad o a la cuarta edad, porque ya existe una cuarta edad, hermano, Dios no envejece. El mismo Dios que estuvo cuando yo tenía toda mi fuerza, cuando estaba en lo mejor de, hermano precioso, en la flor de mi juventud. La Biblia dice que el justo aún en su vejez dará frutos. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 1 del libro de los Salmos dice que como árbol plantado junto a corrientes de aguas es la vida del justo, que su hoja no cae y su fruto da en su tiempo. Hermano de mi corazón y amigo que me escuchas, con esta alabanza que hoy tenemos el agrado de ponerte, te quiero decir lo siguiente. Hay alguien que pagó por ti en la hermosa cruz del Calvario. Era un hombre correcto en la flor de su vida, en toda su fuerza. 33 años y medio tenía este hombre. Hijo del carpintero llamado José y de una mujer, la más hermosa, hermano, la más bella entre todas las mujeres, llamada María. Era su madre. Y este hombre a los 33 años fue llevado a una muerte, violándole todos sus derechos. Primero lo apresaron de noche, y en la época en que lo hicieron ya Roma tenía cortes. Ya Roma tenía tribunos, tenía un ministerio público. Si usted no lo sabía, ya lo tenía, y le violaron todos sus derechos a mi niño. Toda la noche, hermano, le golpearon toda la noche, hermano, a ese santo hombre llamado Jesús. Le lastimaron, hermano, se mofaron de él toda la noche, hermano. Tanto que la Biblia dice que su espalda era como surcos de arar. Aleluya. La Biblia dice que su rostro era como una llaga podrida, que arrancaban sus barbas y le golpeaban. Le pusieron una venda y le pegaban en la venda, le pegaban y le decían: profetízanos quién te pegó. Los mismos a quien él les hizo solo bondades, que varias veces lo quisieron apedrear antes. ¿Y sabe qué les decía él? Decidme por cuál de estas cosas me queréis apedrear, porque sané a vuestros enfermos, liberé a vuestros endemoniados, resucité a vuestros muertos. Le pusieron una corona de espinas que finalmente los arqueólogos hebreos dicen que desorbitó uno de sus dos ojos. Su bolsa testicular se la rompieron. Molido fue por nuestra culpa, dice la Biblia. Él tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Como oveja fue llevada al matadero, y como cordero enmudeció y no profirió palabra, dice la Biblia. Ese Cristo murió, bajó a los infiernos, resucitó y hoy está aquí. Aleluya. Y está sentado a la diestra del Padre, y Él vive, y vive para siempre. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, Barrabás, todos los actores, todos los que le traspasaron, están en el lago de fuego, hermano, eternamente, porque sabían lo que podían hacer. Tanto que él le dijo: yo tengo autoridad para dejarte ir, y hasta se lavó de sus manos. Eso no sirve, hermano. Y si él tenía autoridad para dejarle ir, porque la Biblia dice que sabía que por envidia le estaban entregando, él no debió de haber escuchado al pueblo. Él debió de haber sido justo y haberles dicho: ustedes lo que son es una partida de gente envidiosa y egoísta, y los milagros que este hace y la vida santa que este tiene, ustedes no la llevan. Hipócritas que eran negociantes del evangelio. Alabe a Jehová y salga huyendo de cualquier delincuente evangélico que le pide los papeles de su casa, de su carro. No, hermano precioso, Dios no actúa así. Dios no te va a decir: dame 100 para que yo te dé 1000. Tú le puedes dar 100 y quitarte lo que te queda, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita tu dinero y el mío. Él lo que necesita es tu obediencia y tu amor. Bendecido sea su nombre.
Ese Cristo está esta noche aquí. Y si no le has recibido, está en la noche especial. Capítulo 10 y versículo 9 del libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no lo has hecho esta noche, podría ser la noche que yo tuve terminando el 87, hermano, o 86. Una noche hermosa, la más linda de las noches que he tenido, cuando le entregué mi vida a Jesucristo y empezó un peregrinar lleno, hermano, de todo tipo de vicisitudes, buenas, malas, altibajos, lo que usted quiera. Pero ha sido lo más hermoso. Nunca me arrepentí de haberme vuelto a Jesucristo y haber nacido de nuevo. Entonces dile: Señor, entra en mi corazón, perdóname, reconozco que por mi culpa tú fuiste llevado al madero y luego fuiste al lago de fuego, pero resucitaste y hoy estás a la diestra del Padre. Aleluya. Y te recibo en mi corazón. Eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, ovejita. Les bendigo, les amo. Envío una palabra de amor hasta ahí, hasta su casa, hasta su sala, hasta donde usted se encuentre, hermano. En un hospital, en un sanatorio, en un orfanato, no lo sé. Pero ahí está también aquel que un día se acordó de mí, hermano, y nos ha hecho brillar para la gloria de su nombre. Y por último, hermanos, el día de ayer enviamos cartas a la empresa que hasta el día de hoy nos ha abrigado como iglesia. Les ruego que oren para que aprueben la solicitud que les hicimos para procurar mantener el local, porque honestamente es un lugar seguro, con video las 24 horas, seguridad. Nunca hemos tenido un incidente, pero necesito de su apoyo. Mire, yo no puedo cargar el arca del pacto solo, porque está diseñada para que la carguemos varios. Pero si usted me apoya, si usted me ayuda, sí puedo, sí podemos. 10 años ya allí, creo que hablan del poder de Dios y la obediencia suya también. Así que yo le bendigo, hermano, y bendigo su economía. A todos aquellos que no se han olvidado, hermano, de bendecirnos, que no han escondido su mano. Y aquí no importa, hermano, la cantidad, porque si lo haces de corazón, Jehová se encarga de multiplicarlo. Así que sé bendito, y si quiere la información bancaria, pídenosla. Y un detalle únicamente: cuando dice la Biblia, cuando tú prometas algo, cúmplelo pronto. ¿Sabe por qué? Porque caducan, los deseos buenos caducan. A mí me han ofrecido, hermanos, si yo hiciera lista de lo que me han ofrecido, creo que yo tendría un poquito más de dinero que Donald Trump o de Bill Gates. Pero por cuanto los hermanos no se apresuran a hacer efectivo, a cumplir lo que en sus corazones han hecho, pues tal vez un 1 de un 1000% ha llegado a realizarse. Pero tenemos gozo, hermano, porque tenemos salud, tenemos victoria, y hay gente hermosa allí que me mira, que conocen a quienes me refiero, que son fieles delante del Señor. Así que Dios les bendiga, y si Dios nos autoriza, yo les veo el día domingo con el favor del Señor. Amén y amén.